en su rol, en su papel como sacerdote del hogar. Para nosotros entender nuestro rol, pues tenemos que acudir a aquel modelo perfecto para que nos muestre qué es ser un varón, pero qué es en cuanto al rol de ser un sacerdote específico, quién es el que nos puede decir cómo debemos hacerlo y qué debemos hacer. ¿Quién es esa persona? Cristo. Cristo nuestro sumo sacerdote, Él como el real sacerdote haciendo su tarea y dejándonos ver cómo luce esa tarea en medio de nosotros, ¿cierto? Dijimos que todo lo que nosotros ministramos dentro del cuerpo, somos llamados a hacerlo como el Señor dice que debemos hacerlo. Y aparte de eso, tenemos sobre nuestros hombros el Señor nos ha llamado a nosotros un real sacerdocio, ¿verdad? Nosotros como real sacerdocio entonces miramos a Cristo, imitamos a Cristo en su tarea. Por supuesto que hicimos ahí la salvedad, tenemos nuestros límites y sabemos que hay cosas que definitivamente no podremos hacer. Así que tenemos que mirar al Señor para mirar cómo es que luce ese sacerdocio en medio de nosotros, dependiendo siempre de aquel modelo que es Cristo. Hablamos el primer punto que lo hablamos fue el hombre como un intercesor en la oración. Y tomamos ejemplos del Antiguo Testamento para ver los sacerdotes israelitas cómo ellos actuaron como intercesores en medio del pueblo. Si usted toma el tiempo para leer, para revisar un poco la historia del sacerdocio en esa dirección, va a encontrar una cantidad de evidencia bíblica. No, nosotros no lo hicimos, solamente leímos algunos textos por tiempo. Pero en el Nuevo Testamento entonces venimos a ver a Cristo como intercesor y también encontramos una buena evidencia bíblica viendo cómo Cristo es nuestro intercesor y viendo cómo el Señor da órdenes para que nosotros, por ejemplo, amemos a nuestra esposa. ¿Cómo la vamos a hablar? ¿Cómo la vamos a amar? Como Cristo amó a la iglesia. Y ahí viene ese punto de conexión en el cual nosotros hacemos una tarea por nuestra familia como intercesores también. Y vimos algunos puntos como de aplicación específicos en que nosotros como sacerdotes oramos específicamente, oramos consistentemente, oramos con sensibilidad, oramos fervientemente. Y luego en el punto 2 nos detuvimos para hablar de el hombre como director de la adoración religiosa. Básicamente va unido a este primer punto. Y nuevamente hicimos el mismo ejercicio. Fuimos al Antiguo Testamento, vimos a los sacerdotes como directores de adoración y cómo el Señor les había dado esa tarea allí. Vinimos al Nuevo Testamento y encontramos a Cristo Jesús como nuestro director de adoración, como el gran sumo sacerdote. Y nuevamente la gran tarea que descansa sobre nosotros y cómo aplicamos eso a nuestra vida. Y hablamos entonces de nuestro liderazgo con respecto a nuestro culto familiar, con respecto a nuestra adoración, no solamente en el interior de nuestra familia, sino en una adoración pública también. Y por supuesto que aquí tuvimos que hablar del día del Señor. Cada uno de estos aspectos y cada una de estas cosas tienen muchísima tela para cortar, como decimos, pero hoy solamente quizás lo único que yo pueda hacer es como abrir el pensamiento, como que nos atrevamos un poco a meditar deliberadamente sobre ese asunto y de aquí en adelante a ustedes y a mí nos queda la tarea de seguir profundizando y de seguir alimentando todo esto. ¿De acuerdo? ¿Bien o no? ¿Sí? Ok, vamos a un tercer punto entonces. Y este tercer punto va a estar unido con todo lo que hemos hablado y va a estar unido con todo lo que vendrá después. Nos vamos a detener eh, sobre, sobre dos punticos en especial para que también los meditemos en esta tarde. El hombre como un instructor en las Sagradas Escrituras. Como un instructor en las Sagradas Escrituras. Ese sería nuestro tercer punto. Bueno, ahora tenemos entonces el papel especial de un hombre
como un sacerdote en el hogar y es el de instructor en las Sagradas Escrituras. Ya saben ustedes para dónde vamos, ¿no? ¿Qué camino es el que vamos a tomar? Uno de los énfasis más claros, mis hermanos, del Antiguo Testamento, que se encuentra en una gran cantidad de pasajes, es que los sacerdotes israelitas impartían instrucciones sobre la ley de Dios. Esa era parte de su tarea. Si nosotros nos detenemos a ver los pasajes, pues muchos de ellos nos mostrarán la importancia, la responsabilidad de los sacerdotes para instruir al pueblo de Dios en las Sagradas Escrituras. Así que vamos juntos a hacer ese ejercicio. A ver, rápidamente voy a repartir unos textos. ¿Quién me quiere ayudar? Segunda de Reyes 12:2. Vamos, Samuel. Segunda de Crónicas 15:3. ¿Quién lo quiere leer? ¿Algún voluntario? Este dedo mío se llama voluntario, listo, para aquí. Segunda de Crónicas 15:3, Pastor Weimar. Jeremías 18:12, 18:18. Carlos 18:18. Mi hermano, regáleme su nombre. ¿También Carlos? ¿Ustedes aquí cómo los distinguen? Carlos, mi hermano. Deuteronomio 4, verso 9 y verso 10. Me queda uno más, Deuteronomio 6, ¿quién? ¿Quién? Andrés, Deuteronomio 6, verso 4 al verso 7. 18. 18. Ajá, listo. Deuteronomio 4, verso 9 y verso 10. Ténganlo ahí, ya lo miro. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a mirar cuáles eran la tarea de los sacerdotes allá y vamos a mirar qué tiene que ver eso con nosotros acá. ¿Listo? Segunda de Reyes, dije, 12:2. Ok. Nuevamente, mi hermano, más fuertecito, por favor. Ok. Note que el verso nos muestra que hay un efecto por la instrucción de un sacerdote. Tenemos ahí un rey, ese rey necesita una instrucción y esa instrucción la va a recibir de parte de un sacerdote, para que lo tengamos en cuenta. Un sacerdote dando una instrucción. Segunda de Crónicas 15:3. Segunda de Crónicas 15, verso 3. ¿Sí lo notan ahí? Por muchos días estuvo Israel sin un sacerdote que enseñara la ley. Ese versículo es tomado de una profecía hecha por el Espíritu de Dios. Y lo que básicamente está diciendo es que un sacerdote era el gran medio para poner a Israel en contacto con el Dios verdadero, pero también por medio de la ley, comunicándole la ley. ¿De acuerdo? Jeremías 18:18. Ajá. ¿Qué detalles llaman ahí nuestra atención en el texto? Bueno, vemos aquí cómo la palabra de Dios afecta básicamente a tres personas diferentes. Es una revelación para el profeta y un consejo para el sabio, mientras que vemos nosotros la responsabilidad especial del sacerdote, que es no permitir que la ley de Dios perezca. Esa responsabilidad recaía sobre el sacerdote. El sacerdote está llamado, mis hermanos, a retener ese conocimiento. Pero no solamente está llamado a quedarse con el conocimiento del sacerdote, sino también impartirlo al pueblo. Bueno, vuelvo a decirles, podemos leer muchos textos sobre eso. Cada uno de estos ítems tiene varios textos, pero no lo podemos hacer por tiempo, así que yo les animo a que quizás ustedes pues se puedan
detener sobre ello y meditar un poco sobre ellos. Pero básicamente lo que todos estos textos nos dejan en claro es que uno de los deberes principales de los sacerdotes en Israel era instruir ¿a quién? Al pueblo. ¿Con respecto a qué? A la ley, a los preceptos de la ley. Existe entonces un gran paralelismo, hermano, entre los sacerdotes en Israel y entre nosotros como sacerdotes en nuestro hogar, como nosotros que instruimos a nuestra familia. Ahora, ¿en qué la debemos instruir? ¿Cuál debería ser nuestra mayor intención? En la escritura, en la palabra. No que no le hablemos a nuestra familia y no que instruyamos e instemos a nuestra familia, a nuestros hijos a que estudien, a que sean profesionales. Por supuesto que sí, pero hay una instrucción que nosotros no podemos olvidar y es la ley del Señor. Y eso es una responsabilidad que recae sobre nosotros. Antes de enseñarle a nuestros hijos una profesión, que tengan en claro el Evangelio. Antes de enviar a nuestros muchachos a la universidad, que tengan en su mente el Evangelio, que tengan escritura aquí en su mente. Y esa correlación, hermano, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en esa tarea y la relación que nosotros tenemos se enseña explícitamente. Y mire cómo la vamos a ver de una manera tan clara en Deuteronomio. Vamos a ver, ¿quién tiene Deuteronomio 4? Ah, mi hermano, listo. Entonces, una Biblia veloz. Ajá. Ok. El texto es muy claro, ¿no? Pero hay un paralelo que es un paralelo repetido ahí que encontramos en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, verso 4 al verso 7. ¿Quién lo tiene? Vamos, Andrés, con buena letra, mi hermano. Del 4 al 7. Gracias, mi hermano. Muy bien. Permítame yo que le lea una palabra que me llama mucho la atención en el verso 7 de este texto leído desde la Biblia de las Américas. Dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás. Mis hermanos, mire, estos mandamientos no solo son regulativos para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El llamado para enseñar a nuestros hijos nunca pasará de moda. Debemos hablar de ellos en cada una de las oportunidades que nosotros tengamos para que nuestros hijos puedan temer y amar a Dios tan pronto como sea humanamente posible. Todos los pasajes que nosotros hemos visto han demostrado claramente, mis hermanos, que Dios ha establecido a los hombres como maestros en sus hogares. Nosotros como varones, maestros en nuestros hogares. Si nosotros queremos estar a la altura de este ideal, deberíamos preguntarnos, hermano, ¿cómo debería funcionar este principio de manera práctica en nuestra vida cotidiana? Bueno, nosotros debemos conocer las escrituras, debemos obtener un conocimiento de la Biblia. Y eso requiere, hermano, básicamente de dos medios principales que Dios ha designado como para nuestro aprendizaje espiritual. Por un lado, el estudio personal de la Biblia y por otro lado, estar bajo el ministerio público de la palabra. Otra vez, el estudio personal de la Biblia por un lado y por otro, estar bajo el ministerio público de la palabra. Mire, aquí en el mismo Deuteronomio 17, mire, vayan unas hojitas adelante.
Permítame, yo le leo estos textos, del verso 18 al verso 20, Deuteronomio 17, 18 al 20. Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Básicamente se le dice al rey de Israel que escriba una copia de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que esté a su lado todos los días de su vida. Necesitaba él consultar la ley de Dios constantemente, tanto que tuvo que escribirla él mismo. Si el rey del pueblo de Dios puso en tanta alta estima lo que Dios dijo, mis hermanos, ¿cómo pueden los cristianos hacer algo menor? El mejor medio para llegar a ser un buen maestro de la palabra de Dios es estudiarla nosotros mismos. Eso va a requerir, mis hermanos, esfuerzo. Si nosotros queremos instruir a nuestras familias, debemos nosotros prestar atención al mandato de la Escritura. Pregúntame, hermano, yo como no los conozco, entonces no me puedo meter en problemas porque no los conozco. No conozco qué recursos hay aquí en la iglesia, sé que los hay, pero pregunta, ¿está usted, mis hermanos, involucrados en un estudio bíblico personal aquí guiado por su iglesia? ¿Será que a veces estamos demasiado ocupados para nosotros pasar unos minutos al día con la palabra de Dios? Si nosotros estamos muy ocupados y no tenemos unos minutos para meditar en la palabra del Señor de una manera consciente y de una manera deliberada, entonces estamos muy ocupados. Cuidado con eso. Préstenle mucha atención a eso. Debemos tomar nosotros pasos radicales, hermano, para encontrar tiempo, nosotros en particular, para hablar para estudiar la palabra del Señor a diario. Y todo esto, como les decía, viene amarrado con todo lo que hablamos. Entonces ustedes deciden disciplinarse para hacer su culto familiar y llegan ustedes a su culto familiar. ¿Y con qué van a llegar? Nosotros, como proveedores del hogar, no solamente traemos alimento, arroz y papita, sino que proveemos nosotros espiritualmente. Y nosotros mismos debemos estar alimentados por medio de la Escritura. Debemos ponernos bajo el ministerio público de la palabra del Señor. Todos los recursos que aquí en la iglesia tienen para estudiar la palabra del Señor, mis hermanos, vamos a hacerlo. El pastor aquí tiene, bueno, vamos a inventarnos un estudio para varones, vamos a inventarnos o vamos a proponer tener un estudio de hermenéutica, de no sé, de lo que estén haciendo. Aproveche todo eso, hermano, para alimentarse. Aproveche todo eso para enriquecer su entendimiento de la Escritura. Si nosotros queremos convertirnos en sacerdotes que enseñen bien, hermano, debemos procurar nosotros nuestro entendimiento de la Escritura todo el tiempo. Participen aquí en su iglesia local con el pastor, den prioridad a toda esta tarea de enseñanza bíblica en medio de nosotros. Si tienen escuelas bíblicas virtuales, no sé, todo eso, aprovéchenlo. Por allá hay un flyer de un instituto que se llama ESER, se lo recomiendo. Mis hermanos, ¿cómo vamos nosotros a desarrollar una mente espiritual? Recuerda que hablamos de la agudeza y de la sensibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros si nosotros no estamos entregados al estudio de la palabra del Señor? ¿Cómo? Ahora, con esto también quiero que hagamos un balance y hablemos de algo.
Pero a veces hay personas que de una manera dedicada y de una manera esmerada, vamos a estudiar la Biblia y mejor dicho, hacen serie, hacen cuanto instituto se les va atravesando, lo van haciendo. Y está bien, pero hay que tener cuidado, mis hermanos, con algo, porque a veces nosotros podemos volvernos muy obsesivos, quizás con el conocimiento y sencillamente con la academia, pero ¿cómo luce todo ese entendimiento en nuestra vida? ¿No les pasa a ustedes que a veces ven a personas que tienen un gran entendimiento, un gran conocimiento, pero cómo luce eso en medio de nosotros? Si usted sabe mucho, si usted lee mucho, ¿cómo le sirve eso en su vida práctica con su familia, con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo luce eso? ¿De qué nos sirve a nosotros tener tanto conocimiento si a veces no somos tan agudos en nuestra vida práctica para traer todo ese conocimiento y ponerlo en práctica en medio de nosotros? ¿Sí me estoy dando a entender? Hay que orar al Señor por todo ello, para que todo eso que nosotros estamos, no estoy diciendo que no estudiemos, por el contrario, los estoy animando a que seamos agudos en eso, pero hay que pedirle al Señor, hay que rogar para que todo eso que está aquí empiece a bajar a nuestro corazón. ¿Y cómo es que se vive eso en nuestra práctica, mi hermano? ¿Cómo nosotros aprendemos a ser más agudos y a tener una visión más clara de nuestra familia por medio de la Escritura? Entendemos que cuando nosotros tenemos un entendimiento correcto del Evangelio, sabremos nosotros tratar con todos esos desafíos que nos trae nuestra familia. ¿Se acuerdan al que al principio les decía? A veces nosotros somos muy buenos dando un diagnóstico para los de afuera. Entonces viene un hermano a pedirnos un consejo y claro, nosotros ya conocemos la doctrina del pecado, conocemos el evangelio y le hacemos un diagnóstico a esa persona así, vea, claro, usted lo que necesita hacer es esto y esto, la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Bien, está bien, pero como les decía, cuando viene nuestra esposa y peca contra nosotros y salta el pecado de nuestra esposa y nos abofetea, ¿cómo reaccionamos nosotros a ello? ¿Reaccionamos con el mismo evangelio? ¿Con el mismo entendimiento que nosotros tenemos de la escritura y que le aplicamos a otro? Cuando salta el pecado de nuestro hijo y nos abofetea, ¿cómo reaccionamos nosotros ante ello? ¿Cuántos años es que tiene su hijo Andrés? 6. 6. Ya saben que ya reconoció que es un pequeño pecador, ¿no? Cuando ese muchacho salta, hermano, y desafía su autoridad, ¿cómo reacciona? No lo voy a meter en problemas, no lo voy a meter, no me diga. Pero mis hermanos, cuando esos muchachos nos desafían, no sé si alguno tendrá hijos más grandes pasando por la adolescencia y cuando esos muchachos vienen y desafían nuestra autoridad, ¿cómo reaccionamos nosotros ante ello? ¿Seguimos reaccionando como un impío que no tiene el entendimiento de la escritura, del evangelio? ¿O atacamos todo eso de una manera correcta con el evangelio? Vamos a nuestro hijo, así sea de 6 años, hermano. No sé usted qué se va a inventar, pero cuando ese muchacho peque, su merced tiene que comunicarle el evangelio a él de una manera correcta, que él lo entienda a su edad. Ahí ya usted es el que tiene que solucionar eso. Para eso no hay método. Pero ¿cómo lo hacemos? Yendo a la escritura, yendo a la palabra del Señor y el Señor nos vuelve sensibles ante todo eso. Sensibles a lo que le está pasando a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, hermano. En un tiempo donde nosotros estamos tan bombardeados con la televisión, con el celular, con ahora series de televisión, ¿no? Ahora Netflix, Amazon, todo eso se volvió, mejor dicho, un ataque terrible. El creyente, nosotros como creyentes, nosotros como varones, como sacerdotes en nuestro hogar encargados de impartir la ley, debemos reaccionar ante todo eso. De ocupar tiempos, hermano, en dar instrucción a nuestra familia de la escritura.
Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos, nosotros no entendemos la Escritura? ¿Alguna vez le hemos, o ustedes han podido entender o le hemos preguntado a nuestros hijos si en verdad entienden el Evangelio? A veces nosotros mismos caemos en el error, bueno, que el pastor solucione allá el día domingo ese asunto. Si mi hijo llega a no ser creyente es por culpa del pastor que no ha predicado bien. Si mi hijo no es cristiano es porque las maestras de los niños que les dan clases no les explican bien el Evangelio. No, nosotros en la iglesia sencillamente lo que hacemos es ayudar y dar un acompañamiento en la tarea que nosotros debemos estar haciendo entre semana con nuestra familia. Nuestros hijos, nuestras esposas deben escuchar de nuestros labios el Evangelio de una manera clara. De alguna manera debemos estar motivando en ellos también. Mire, hoy hay tantos métodos, hoy hay tantas cosas. El que le falte método, mi hermano, acérquese al pastor Weimar que seguramente le da bastantes ideas. Leamos la palabra juntos con la familia, estudiemos juntos, inventémonos un discipulado. Hay pequeños discipulados para niños, hay catecismos para niños, hay catecismos para grandes. O sea, hoy hay una cantidad de recursos de los cuales nosotros podemos echar mano que desaprovechamos. Mi hermano, todo eso el Señor lo ha puesto en nuestra mano. Pongámoslo a funcionar, hermano, para bien de nuestra alma, para bien de nuestras familias. Nosotros no podemos llamarlos instructores de nuestra familia si nunca tomamos el tiempo para sentarnos con ellos, leer un pasaje de la Biblia, explicar ese pasaje de la Biblia y decir, ven, ¿cómo aplica esto para nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros en nuestras vidas? Todas esas son pequeñas disciplinas que nosotros podemos motivar, que podemos instaurar en el sistema, en nuestros hijos, en nuestra familia. Mi hermano, todo esto es importante. Cuando nosotros le enseñamos a nuestra familia que en nuestra casa hacemos no lo que yo diga, sino lo que la Biblia dice, hermano, tendremos un gran terreno avanzado. Los varones hoy cometemos errores como aquí en esta casa se dice lo que yo hago. Y así crece la familia. ¿Sí? Así que siguiendo lo que el Padre dice, porque nosotros mismos no estamos sometidos al Señor. Porque nosotros mismos como que a veces nos queda grande pensar y decir, en esta casa se hace lo que el Señor dice, porque es que yo mismo estoy bajo autoridad del Señor. ¿Qué nos ordena el Señor? Y en eso tomar esa dirección. Qué gran tarea la que el Señor ha puesto en nuestras manos, pero no caminamos a oscuras. Qué gran tarea la que el Señor ha puesto y qué gran responsabilidad la que tenemos hoy sobre nuestros hombros, pero no caminamos a oscuras, mi hermano. La palabra del Señor dice que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino. Bueno, mi hermano, usted y yo, como padres, como esposos, tenemos que ir adelante con nuestra familia, enseñándoles y guiándoles con la palabra del Señor, con la lámpara que es lumbrera a nuestro camino. ¿Hay que dedicar mucho tiempo? Sí. ¿Hay que esforzarse? Sí. ¿A veces habrá que dormir un poquito menos? Sí. Pero para eso nos puso el Señor ahí. A veces, hermanos, nos matamos y quemamos tiempo nosotros en nuestra vida trabajando y descuidamos las verdaderas labores que el Señor ha puesto a hacer que el Señor ha puesto en nuestras manos para que nosotros hagamos con nuestras familias. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos apoyar la instrucción que recibe nuestra familia, por ejemplo, a través de la iglesia, aquí donde ustedes se congregan. La enseñanza, la predicación de los pastores es vital para nuestra familia también. Aprovechenla. Aprovechenlo. Hablábamos de cómo nosotros como varones debemos motivar a nuestra familia para el día para el día de adoración, para el día domingo, ¿cierto? Vamos,
Cuando salgan aquí el día domingo, después de haber escuchado la predicación, averigüen con su familia qué entendieron, cómo lo vieron, qué percepción tienen del Evangelio. Hablen en cuanto a ello, en torno a la palabra, enriquezca usted también. ¿Cómo se vive eso, el mensaje y la predicación que hoy escuchamos en la iglesia? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo ponemos en práctica aquí en nuestra familia? ¿Cómo luce eso hoy en medio de nosotros? Cuando hagan aquí sus seminarios de damas o sus charlas de damas, coja a su esposa y impúlsela, vete. No, pero es que los niños, pero es que el almuerzo, yo me encargo. Las escuelas de niños, las escuelas que hagan aquí, los seminarios para los pequeñitos, llévenlos, impúlsenlos. Cosas tan sencillas como enséñale a leer la Biblia. Hoy hay una cantidad de juegos, hoy hay una cantidad de cosas para que nuestros muchachos se aprendan los libros de la Biblia en orden. Hagan pequeños ejercicios como eso. Todo eso que les enseñe a amar la escritura, a amar la Biblia. Todo ese tipo de cosas. Nosotros como varones, el Señor nos ha puesto ahí al frente de eso, hermanos, a hacer la tarea. Porque el Señor la ha puesto sobre nuestros hombros. ¿Qué tal? ¿Bien o no? ¿Difícil? ¿Pesado? Un poquito pesado. Pero el Señor nos ha puesto ahí. Y esta, para cerrar, 4. El hombre como juez en las cosas santas. El hombre como juez en las cosas santas. Mis hermanos, el rol de un juez en las cosas santas está estrechamente relacionado con ser un instructor en las Sagradas Escrituras, o sea, tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando. Un juez no es solo entonces un erudito en la ley o un instructor en una escuela de derecho, es algo más que eso. Se requiere que un juez aplique la ley a casos específicos. Se requiere del juez que emita un veredicto en esos casos y que luego aplique el castigo apropiado, que implemente un cambio necesario. Entonces resulta que un juez es alguien muy práctico. Él toma decisiones que afectan la vida de las personas. Bueno, de la misma manera en nuestros hogares, nuestro juicio es lo que está en pie. Sí, podemos tener luchas, tomar decisiones que a veces estén lejos de ser perfectas, mis hermanos, pero Dios nos ha designado como jueces. Nuestras familias, eso incluye a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, están llamados a someterse a nuestro liderazgo y nosotros tenemos que comunicar. Sí, mis hermanos, el Señor nos ha puesto ahí. Yo lo digo de esta manera y quiero que sea interpretado en su contexto, que el Señor nos ha puesto a nosotros ahí para hacer el trabajo sucio. Hagámoslo, hagámoslo. El Señor nos ha puesto ahí para cuando haya que poner a funcionar la disciplina, hacerlo. Si hay un error que los hombres cometemos muy normalmente en las cosas espirituales, es dejarnos a veces llegar, como les decía hace un momento, por, por toda esa doctrina compleja, teórica y parece abstracta, que a veces como que no tiene orden, o sea, cómo funciona eso en nuestra familia. Bueno, nosotros tenemos que coger toda esa teoría, todas esas cosas y ponerla práctica en medio de nosotros. Todo ese conocimiento que puede ser complejo, ponerlo práctico en medio de nosotros. Alguno me va a tomar el consejo esta tarde y dice, bueno, voy a llegar a un doctorado en teología. Ok, cuando llegue a su doctorado en teología, entonces ahora venga con su familia y explíqueles eso así. Práctico, ¿cómo es que funciona eso en medio de nosotros? Porque a menudo, vuelvo a decir, tenemos problemas para gobernar nuestro hogar, para tomar decisiones. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Proverbios 17, verso 24. ¿Quién quiere leer? ¿Un voluntario? Samuel.
Samuel, mi hermano, ya, gracias. Mi hermano, usted hágame el favor y me ayuda a buscar Levítico 27, ya le digo qué textos. 17, Proverbios 17, 24. Ajá. El necio no es práctico. El necio se enfoca en lo que está fuera de su alcance en lugar de aquello que está junto al frente de él. A veces nosotros como hombres sencillamente nos detenemos a conversaciones interminables, de teorías interminables, aún hablando a veces de la misma doctrina bíblica, pero ¿cómo es que eso funciona en la práctica en medio de nosotros? Y fallamos mucho en eso nosotros como hombres comúnmente. Nosotros como sacerdotes en nuestros hogares, hermanos, debemos cumplir con el papel de jueces, pero de una manera práctica, aplicando todo ese conocimiento de la Escritura en situaciones de nuestra vida real. El Señor nos ha puesto ahí para hacer eso y no podemos hacerle el quite a eso. Si uno de nuestros muchachos asalta la autoridad, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a hacer el loco? ¿Le va a entregar la responsabilidad a su esposa? ¿Qué va a hacer? Los sacerdotes, démosle una miradita así rápida en el ejercicio que hemos estado haciendo hoy. Miremos a los sacerdotes israelitas como jueces. Los sacerdotes de Israel fueron llamados a servir como jueces, como adjudicadores de las preguntas relacionadas con todas las cosas santas. Y ese papel nosotros lo vemos claramente. Luego usted lo invito a que usted lea Levítico 13, Levítico 14, y resulta que allí los sacerdotes legislaban sobre todo, ellos eran los que daban y emitían un juicio. El sacerdote daba un juicio sobre saber qué era la lepra o no era la lepra. Había un caso de lepra. ¿Quién decidía si sí era o no era? El sacerdote, era decisión del sacerdote. Cuando se confirmaba un caso de lepra entre ellos, el sacerdote era el que lo confirmaba. Esa persona que sufría de lepra, ¿qué hacemos? ¿La sacamos de la casa? ¿La sacamos de la ciudad? ¿Quién decidía eso? El sacerdote. Él era el que hacía esos juicios. Cualquier otra decisión necesaria, todo lo que se tenía que hacer recaía sobre el sacerdote. En Levítico 27 el sacerdote debía hacer juicio sobre el valor de ciertas cosas que se le debían al Señor. Si un israelita hacía un voto, pero un israelita de pronto no pudo pagar exactamente lo que le iba a ofrecer al Señor, su promesa tenía que ser evaluada. ¿Quién hacía esa evaluación? El sacerdote. Entonces miremos algunos textos. Levítico 27, ¿sí? Levítico 27. Verso 8, mi hermano. Vale, mucho cuidado a esos textos. Ok. No pudo pagar con su voto. Vamos a solucionar eso. ¿Quién va a solucionar este problema? El sacerdote. Verso 14. Ok. ¿Quién tenía que hacer esa última valoración? El sacerdote. Verso 18, mi hermano. Ok. Si un hombre consagraba su casa, el que tenía que hacer la última evaluación era el sacerdote. Pero no, si el hombre decidía hacerlo sobre su campo, el último que tenía que hacer su evaluación final era el sacerdote. Y así sucesivamente. Deuteronomio 17, verso 9.
¿Quién lo quiere leer? Ok. ¿Quién era el que al final daba el veredicto entonces sobre el asunto? Bueno, mi hermano, y así sucesivamente puedo darles bastantes textos. Lo que queda claro es que en cualquier caso en específico donde había una pregunta sobre la aplicación o sobre la implementación de la ley de Dios, el sacerdote era la máxima autoridad. No era su deber simplemente instruir a las personas, sino más bien decidir qué se aplicaba específicamente de la ley y luego hacerla cumplir. Y si tenía que venir alguna sanción, ¿quién la aplicaba? Él mismo. Bueno, esa imagen del sacerdote del Antiguo Testamento, hermano, tiene todo ese paralelo con esa tarea que nosotros hacemos hoy en nuestros hogares. Nosotros debemos hoy dar la instrucción y la instrucción precisa que viene de la Escritura. No es porque yo lo diga sencillamente. Cuando yo doy la instrucción correcta, una instrucción que viene de la Escritura, le he enseñado a mi familia que nosotros aquí hacemos lo que la Biblia nos diga, nosotros mismos, hermano, nos vamos a evitar una cantidad de problemas. Nosotros tenemos que hacerlo, ir adelante. Quiero que leamos un texto, Efesios 6, verso 4. Efesios 6, 4. Miren, les muestro algo con respecto a nuestros hijos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. A primera vista ese texto prueba que los hombres deberíamos ser instructores de nuestra familia, ¿sí o no? Eso es claro. Pero si nosotros hacemos una mirada más cuidadosa, revela que también debemos actuar como jueces. Así que la idea de instrucción está presente en esas dos palabras en ese texto. O sea que ese texto podríamos nosotros leerlo como algo así. Críelos en la instrucción e instrucción del Señor. ¿Sí? ¿Notan ahí la parte del final? Sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Podríamos leerlo. Críenlos en la instrucción e instrucción del Señor. ¿Y eso para qué nos sirve entender eso? Bueno, lo interesante es ese sabor específico que ambas formas de la instrucción mencionadas nos sirven del versículo. La primera palabra es como la disciplina, ¿cierto? Entonces se refiere literalmente al entrenamiento de los niños, incluyendo educación, entrenamiento en la disciplina, corrección. Eso significa que los padres deben actuar no solo como maestros, sino como jueces que corrigen, como jueces que castigan. Sí, mis hermanos, como jueces que castigan a sus hijos, porque nosotros los estamos entrenando en las cosas del Señor. Hoy nuestra sociedad, hoy nosotros nos vemos atacados por todo esto, ¿no? Hoy que un muchacho sea corregido, que a un muchacho se le tenga que dar su tablazo, ya nosotros nos podemos meter en un problema. Pero nosotros decidimos si vamos a hacer caso a la instrucción del Señor o con lo que estamos colados de afuera. Sí, el Señor nos puso ahí, mis hermanos, vuelvo a decirles, para hacer el trabajo sucio, hágalo. Usted ha sido autorizado por el Señor para que lo haga. El día que su muchacho necesite un tablazo, pues hágalo correctamente. Mire, indague en la Escritura cómo hay que hacerlo y hágalo. No se lo pase. Porque si usted lo deja pasar por encima, usted estará fallándole al Señor. O sea, usted está metido en problemas con el Señor. Así que cuando nosotros disciplinemos a nuestro hijo, tenemos que decirle, porque amo al Señor y porque te amo a ti, es que lo debo hacer. Tú lo necesitas, pero yo también necesito hacerlo porque necesito obedecer a lo que el Señor me dice.
Y lo que le digan lo de afuera o toda esa corriente que nosotros hoy tenemos de afuera, ustedes allá, aquí en casa, mandamos nosotros por instrucción del Señor, porque el Señor nos dio esa tarea. Vamos, mis hermanos, nos toca a nosotros ajustarnos. Nosotros como varones, el Señor ha puesto esa tarea sobre nuestros hombros. Pero esa segunda palabra, aunque es traducida como instrucción, tiene también otras dos traducciones que podrían ser sugeridas, las cuales son amonestación y advertencia. O sea, un padre también está obligado no solamente a disciplinar a nuestros hijos, sino también a advertir. A decirle a nuestros muchachos que quizás son adolescentes: hijo, mira, debes mantenerte alejado de estas personas. Por ahí no es, la cosa no va bien. Hay que instruir a nuestros chiquitos desde el principio en cuanto a, por ejemplo, el ver una película. Ellos deben sentir la autoridad de nuestra casa cuando decimos: esa película no se ve aquí. Esa serie en casa no se ve. ¿Por qué? Porque usted es agudo, porque usted es sensible, porque usted entiende que eso no le trae bien a su casa, a su familia. ¿Eso lo puede meter en problemas? Sí. Pero si usted da la instrucción correcta, si usted da la disciplina correcta, yendo por lo que el Señor ha dicho, pues hermano, el Señor lo va a respaldar. Nosotros como sacerdotes, como instructores en nuestro hogar, como jueces en nuestro hogar, nosotros no podemos darnos el lujo de ser sencillamente unos espectadores. Nosotros, en medio de nosotros, tenemos unas expresiones, ¿no? ¿Sí han escuchado sobre los técnicos de televisión? ¿Cuántos técnicos de televisión tenemos aquí en Colombia en cuanto al fútbol? 50 millones. Si somos 50, todos somos técnicos de fútbol, ¿no? Y cuando se acaba el partido, todos nosotros sabíamos cómo tenía que plantearse ese partido correctamente. Bueno, a veces así somos nosotros en nuestros hogares. Nosotros sencillamente somos espectadores de lo que está pasando. No, señor, nosotros estamos involucrados ahí, tomando decisiones. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Nuestro deber es ser un juez. Ahora, pudiera asaltarnos el temor y decir: y no, ¿y si me equivoco? ¿Y si fallo? Pues hermano, sí, nos vamos a equivocar. Seguramente muchas cosas no vamos a tener a veces consejo. Vamos a acudir a pedir ayuda, a pedir consejería. Seguramente muchas cosas nos va a faltar sabiduría para tomar algunas decisiones. Cuando fallemos, pues vamos a pedir perdón. Cuando tomemos una decisión equivocada, si nuestra familia necesita escuchar de nuestros labios: perdónenme, pues vamos a decir también: perdónenme. Pero no le tengan miedo a tomar decisiones, mis hermanos. No le tengan miedo, porque esto ha sido una tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Háganlo, háganlo. Con sabiduría, por supuesto, como el Señor lo dice. Sí, yo no los estoy mandando. Ojo, esto está quedando grabado, ¿no? Yo no los estoy mandando a la guerra esta noche con sus esposas y con sus hijos. No. De aquí en adelante se va a hacer en esta casa lo que yo diga, al que le guste y al que no le guste, pues. No estoy diciendo eso. Porque todo eso va consultado con lo que nosotros entendemos del mandamiento, el precepto del Señor. Vamos, mis hermanos, a hacer nuestra tarea. Hay que hacerla. No la podemos delegar. Aquellos que estamos criando varones, hay que modelarle a nuestros hijos qué es ser un varón en casa. Pobres muchachas, las que uno ve hoy en el mundo sin el Señor, cuando tengan que conseguir esposos. Porque hoy uno ve unos que uno dice, hoy uno ve a veces mujeres tomando el poder y tomando las riendas, ¿no? Por supuesto que yo no apoyo nada de eso.
Pero sabe que para vergüenza del hombre gobiernan muchas mujeres. Para vergüenza del hombre gobiernan muchas en sus hogares, porque sus esposos no toman la iniciativa. Ahora, esto tiene que nosotros desde una visión cristiana. Vuelvo a decir, mis hermanos, yo no los estoy enviando a la guerra, pero sí les estoy diciendo, el Señor ha puesto una responsabilidad sobre nosotros. Hay que portarnos, como leía el pastor Weimar al inicio de todo esto, hay que portarnos varonilmente. Háganlo. El Señor ha puesto esa carga sobre nosotros. Necesitamos sabiduría mucha. Necesitamos gracia para comunicar mucha. Pero recuerden que el sumo sacerdote, nuestro Señor, viene a nuestro encuentro y viene a nuestra ayuda. Eso es de gran aliento. Amén. Pudiera decir muchas cosas más. Me gustaría hacer 12 ramadas aquí en medio de nosotros, sí, pero el tiempo se nos va. Así que quiero que nuevamente hagamos grupos y como ya se nos sumó un hermano más, entonces vamos a dividirnos 4 y 4. Y quiero que por favor charlemos, propónganse una charla entre ustedes y meditemos o hablemos un poquito sobre un par de ideas en cuanto a esto que hemos hablado. El hombre como instructor de las Escrituras y el hombre como juez. Levanten de medio de ustedes, hermano, amistades. Levanten en medio de ustedes lazos familiares tan fuertes que se puedan apoyar y que se puedan ayudar en estas tareas. Si están fallando, confesemos, digamos, estoy fallando en esto, tengo que pedirle perdón al Señor. Por favor, ayúdenme ustedes en esto también. Si hay un consejo del Señor en medio de ustedes también, no se limiten. Si viene un consejo del Señor, que venga ese consejo en medio del Señor y que podamos ser animados en esto también. ¿Listo? 5 minutos para que hagamos este ejercicio.